Superior de la Federación, y para un servidor en lo personal nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este cuarto coloquio con enfoque jurídico. El señor Auditor Superior de la Federación me pidió que les transmitiera un saludo y un agradecimiento por su presencia en este evento. El día de hoy celebramos lo que viene siendo el cuarto coloquio con enfoque jurídico, y a lo mejor valdría la pena recordar cómo nace este coloquio y cuál es el objetivo de este encuentro. Dentro del seno de la SOFIS se consideró importante el que hubiera un espacio de discusión de temas jurídicos. De ahí que se pensó en la realización de un coloquio con enfoque jurídico, donde se pensó que era importante que los diversos abogados o responsables jurídicos de las distintas entidades de fiscalización superior local pudieran acudir a un espacio donde se discutieran diversos temas de interés jurídico. Creemos que esto es muy importante porque se está reconociendo la importancia que tiene la labor jurídica en las tareas de fiscalización. El coloquio que celebramos el día de hoy además tiene una connotación distinta, porque en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización, en lo que corresponde al Grupo de Trabajo Jurídico Consultivo, se acordó y se determinó también la importancia de que en este foro no solamente participara el personal jurídico de las entidades de fiscalización superior local, sino también que pudieran participar los responsables jurídicos de las distintas contralorías estatales. Este acto es un acto que demuestra y fortalece las acciones de coordinación y lo que mandata el propio Sistema Nacional de Fiscalización, donde existe una estrecha colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superior locales a través de las SOFIS y las Contralorías estatales a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. El coloquio del día de hoy, además, está enmarcado en una coyuntura nacional muy interesante de diversos temas. Entre ellos, estamos con un naciente Sistema Nacional Anticorrupción, estamos con una evolución del Sistema Nacional de Fiscalización, estamos inmersos en el Sistema Nacional de Transparencia y estamos ya avanzando en lo que viene siendo el sistema penal acusatorio. Además del momento político que vive este país, por lo cual esperamos que el coloquio del día de hoy se puedan sacar conclusiones importantes sobre los diversos temas que el día de hoy se verán. La mecánica del coloquio es, como ustedes ya la conocen, va a haber distintas ponencias o presentaciones donde se abordará en primer término lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente vamos a tener el privilegio de contar con la presencia del maestro Rommel Moreno Jarrés de la Procuraduría General de la República, que nos va a hablar del sistema penal acusatorio. Asimismo, por parte de la Secretaría de la Función Pública nos acompañará el maestro Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, coordinador general de órganos de vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública, con el tema de investigación y substanciación. El maestro Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico de esta Auditoría Superior de la Federación, a quien agradecemos su presencia, y también agradecer a todo su equipo de trabajo, que son los que realmente hacen posible que se pueda tener todo listo en este coloquio, toda la logística, todas las invitaciones, por lo cual también le damos las gracias como siempre al personal que trabaja con el maestro Benjamín. Hablará del Sistema Nacional de Fiscalización, después vendrá la comida. Posterior a ella, el subprocurador fiscal, el maestro Guillermo Lecona, nos hablará de la Ley de Disciplina Financiera, y cerraremos con el licenciado Salim Arturo Orsi Magaña, que nos hablará sobre temas de gasto federalizado. No me resta más que agradecer la presencia de los diversos auditores superiores que nos acompañan el día de hoy, también de diversos contralores estatales y, por supuesto, de todo el personal jurídico, tanto de las auditorías estatales de fiscalización como de las contralorías estatales y diverso personal jurídico de esta Auditoría Superior de la Federación. Al final de cada ponencia, por supuesto que habrá el espacio para interactuar y para las preguntas y respuestas. Pues sin más preámbulo, iniciamos el coloquio e iniciaremos con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción.
En primer término, ya entrando a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, es muy importante entender cómo se materializó esta reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. La reforma, las diversas reformas que dan pie al nacimiento del Sistema Anticorrupción se materializan en dos bloques principales. El primero, una reforma constitucional que se publicó el 27 de mayo de 2015, que reformó diversos artículos de la Constitución Política, y posteriormente la expedición de las 7 leyes que fueron publicadas el 18 de julio de 2016, entrando una de ellas en vigor hace unos días, que fue la Ley General de Responsabilidades. Las otras entraron en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué buscó el Sistema Nacional Anticorrupción? Buscó un enfoque integral para hacer frente al fenómeno de la corrupción. Como ustedes recordarán, desde la campaña del presidente Peña Nieto, había la intención de abordar el tema de corrupción de manera muy puntual. En ese entonces, la propuesta que se había realizado era la de establecer una comisión anticorrupción. Surgió mucho debate al respecto de si era necesario establecer esta comisión anticorrupción, e incluso paralelamente a ello estaba la intención de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Después de diversos análisis de tipo jurídico, técnico y político, se llegó a la conclusión que en lugar de crear una nueva instancia para atacar el fenómeno de la corrupción, lo mejor era fortalecer a las instituciones ya existentes, como son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, transformar al Tribunal Federal de Justicia Administrativo y crear una Fiscalía especializada en combate a la corrupción, con una idea central: hacer un enfoque integral que pudiera hacer frente al fenómeno de la corrupción. Es por ello que el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es coordinar a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Como vemos, lo que se resalta aquí es el tema de la coordinación, de tener todas las autoridades o instancias que tienen que ver con materia de combate a la corrupción, tenerlas articuladas y tenerlas de manera integrada. Para ello, ¿cómo se integra el Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por un comité coordinador, por un comité de participación ciudadana, por el comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y por los sistemas locales anticorrupción a través de sus representantes. Esos son los componentes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, y eso está establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. A lo largo de esta presentación vamos a ir desmenuzando cada uno de esos componentes para entender el funcionamiento y la integración del Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí gráficamente se ve lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática, donde tenemos el comité coordinador, que además tiene instancias como son la Secretaría Ejecutiva, que la encabeza un secretario técnico, hay una comisión ejecutiva, un órgano de gobierno, un comité de participación ciudadana, que además quien preside el comité de participación ciudadana es quien preside el comité coordinador. Tiene diversas funciones, como proponer la terna de la Secretaría Ejecutiva, y participa en la Comisión Ejecutiva. Esto lo veremos a detalle más adelante. Como integrante también tenemos el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los representantes de los sistemas locales anticorrupción. Pasando a lo que es el Comité Coordinador, su objetivo es ser la instancia de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y cómo está integrado? Lo va a presidir quien preside el Comité de Participación Ciudadana. Y aquí hay que tener perfectamente claro que uno de los principios esenciales del Sistema Nacional Anticorrupción es la participación de la ciudadanía. Uno de los cambios trascendentales que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción y que le busca dar un equilibrio es que la ciudadanía tenga un papel prioritario y primordial tanto en la conformación como en la actuación del Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí que se tomara la decisión de que quien va a presidir el comité coordinador es un ciudadano, a través de la persona que preside en este momento el Comité de Participación Ciudadana. Adicionalmente,
integran al comité coordinador el titular de la Auditoría Superior de la Federación. En su momento formará parte el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que al día de hoy no se encuentra nombrado, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del INAI y un integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Esos son los integrantes del comité coordinador. Coloquialmente se dice que las 4 patas del Sistema Nacional Anticorrupción la conforman la Auditoría Superior de la Federación, encargada del control externo, la Secretaría de la Función Pública, encargada del control interno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahora encargado de aplicar las sanciones por faltas graves, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que va a ser la responsable de investigar en su momento los delitos de corrupción. Aquí ya tenemos visto entonces la conformación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero ¿qué funciones le corresponde llevar a este Comité Coordinador? Va a ser el responsable de aprobar la política nacional en materia de combate a la corrupción. Asimismo, va a aprobar los diversos mecanismos de coordinación e intercambio de información. También lo hará de las metodologías de los indicadores para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas. También va a tener evidentemente la responsabilidad de la Plataforma Digital Nacional, con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción. En su momento existirá una Plataforma Digital Nacional que se va a componer de distintas subplataformas que van a albergar temas sensibles, que lo que se busca es que haya una fuente de información única que permita controlar diversos temas, como va a ser la devolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal. Asimismo, la que corresponda a los servidores públicos que intervengan en contrataciones públicas, la de servidores públicos y particulares sancionados. También habrá información y comunicación tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como del Sistema Nacional de Fiscalización. Una parte correspondiente a las denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y asimismo información pública de contrataciones. Estos 6 rubros son los que en su momento van a ir alimentando la Plataforma Digital Nacional. De igual forma, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, va a emitir exhortos públicos a las autoridades competentes cuando algún hecho de corrupción requiera aclaración pública, y va a establecer los formatos públicos de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos. Aquí hacemos una pausa porque ha habido mucho debate en el tema de la famosa declaración 3 de 3 o la famosa ley 3 de 3. En su momento un grupo ciudadano impulsó esta iniciativa, que más que una ley que se denominó 3 de 3 vinculado con este tema, era una ley de responsabilidades, pero bueno, lo que hubo es un membrete que tuvo públicamente mucha actividad, y lo que en su momento va a haber ya de manera contundente y ya en términos estrictos jurídicos es que en su momento el Comité Coordinador va a aprobar los formatos que a su vez proponga el Comité de Participación Ciudadana, donde todos los servidores públicos tendrán que rendir sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Actualmente la regulación que existe es la que está en los diversos ordenamientos legales, y todos hemos presentado nuestra declaración patrimonial del pasado mes de mayo, y lo hemos hecho evidentemente bajo los formatos que en este momento se tienen aprobados. Es decir, estamos en un proceso donde en su momento se aprobarán los nuevos formatos de manera homogénea y que estarán homologados para que todo mundo presente bajo las mismas características sus declaraciones patrimoniales. Asimismo, este Comité Coordinador va a emitir recomendaciones y va a celebrar convenios con las autoridades que así lo considere. El Comité Coordinador de manera mínima va a tener que celebrar 3 sesiones ordinarias, y las extraordinarias que determine sean convocadas por el presidente. Cabe señalar que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ya está instalado, ya ha sesionado y está en pleno funcionamiento. No obstante, que falta una de las sillas, que es la silla del fiscal especializado en combate a la corrupción. Pero el que no haya fiscal
no impide que funcione el comité coordinador. Ya vimos el primer componente de las partes que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue el comité coordinador. Ahora pasaremos al segundo componente, que es el comité de participación ciudadana. ¿Cuál es el objetivo del comité de participación ciudadana? Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador y vincular a las organizaciones sociales y académicas con el Sistema Nacional Anticorrupción. Reitero, la parte de la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción es una parte medular de su diseño y de su funcionamiento. ¿Cómo está integrado el Comité de Participación Ciudadana? Está integrado por 5 ciudadanos. 5 ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, sin vinculación partidista los últimos 4 años, con conocimientos y experiencia en materias directamente relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción y además tienen la obligación de presentar sus declaraciones de interés patrimonial y fiscal previamente a su nombramiento. ¿Qué características tienen estos 5 ciudadanos? No son servidores públicos, no pueden ocupar ningún cargo público, solo pueden desempeñarse en puestos privados que no impliquen un conflicto de intereses. No obstante que no son servidores públicos, están sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pueden ser removidos por actos particulares vinculados con faltas administrativas graves y van a durar periodos escalonados máximo de 5 años. Entonces, los 5 ciudadanos que ya fueron electos, uno dura 1 año, otro 2, otro 3, otro 4 y otro 5. El que fue electo por 1 año es el primero que preside el Comité de Participación Ciudadana y por ende es el primero que preside el Comité Coordinador, para que cuando concluya su periodo, concluye igualmente su presidencia de las 2 instancias. El que fue nombrado por 2 años será el segundo presidente y así nos iremos hasta el 5.º ciudadano que fue electo por 5 años. Repito, se eligieron de manera escalonada. ¿Qué funciones tiene el Comité de Participación Ciudadana? Propone al Comité Coordinador, como ya habíamos visto, los formatos de las declaraciones, solicita al Comité Coordinador que emita exhortos, propone reglas y procedimientos para recibir peticiones, solicitudes y denuncias fundadas de la sociedad y accede sin restricción alguna a la información del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, va a llevar un registro de organizaciones de la sociedad civil que desean colaborar con el Comité de Participación Ciudadana, opina sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador y propone al Comité Coordinador mecanismos para mejorar el funcionamiento de las instancias de las Contralorías ya existentes. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá previa convocatoria de su presidente y tomará sus decisiones por mayoría de votos. Es decir, el Comité de Participación Ciudadana sesiona de manera independiente al Comité Coordinador, tiene su propio carril de sesiones y su propio carril de toma de decisiones, con independencia de cuando se reúne el Comité Coordinador, que repito, lo preside quien preside a su vez el Comité de Participación Ciudadana. ¿Cómo se eligieron los ciudadanos? Aquí también hubo un debate muy importante. De lo que se buscaba es que los ciudadanos no fueran electos bajo cuotas partidistas. Siempre ha habido una polémica, siempre ha habido una crítica de que los diversos órganos autónomos, como puede ser el INE, el propio INAI, pues a veces se piensa o hay la perspectiva de que sus integrantes son electos por cuotas partidistas. Para quitarle este sesgo a los 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana se estableció un mecanismo intermedio, un mecanismo donde lo que se hizo primero fue que el Senado de la República eligiera una comisión de selección. Esta comisión de selección coloquialmente se le llamó que estaba integrado por un grupo de notables que eran ciudadanos con determinadas características y esos ciudadanos fueron los que eligieron a su vez a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Esta comisión de selección determinó la metodología,
los plazos y criterios de selección de los 5 ciudadanos. Se conformó por 9 ciudadanos designados por el Senado. Duran en su encargo 3 años. Por ejemplo, cuando salga el primer ciudadano del Comité de Participación Ciudadana que dure 1 año en funciones, esta comisión de selección se vuelve a integrar con los 9 ciudadanos que ya están designados por el Senado para elegir a cada uno de los ciudadanos que vayan saliendo. La convocatoria se dirigió a instituciones de educación superior e investigación, así como organizaciones de la sociedad civil especializada en la materia. Así se conformó la comisión de selección, cuya única finalidad es elegir a los 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana. Volvemos a ver un esquema. Comité coordinador. Preside el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, quien preside el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana participa en la Comisión Ejecutiva, propone la terna para el secretario ejecutivo. El Comité Coordinador tiene una Secretaría Ejecutiva como un órgano de apoyo técnico que a su vez se subdivide en un órgano de gobierno, el secretario técnico que preside la Secretaría Ejecutiva y una comisión ejecutiva. Ahorita esta parte la vamos a desglosar un poco, ¿no? Pasemos a lo que es la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es el único ente del Sistema Nacional Anticorrupción con estructura orgánica. Es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el órgano técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Su misión es proveer los insumos necesarios al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para la toma de decisiones. Esta Secretaría Ejecutiva va a tener diversas instancias, como es órgano de gobierno, secretario técnico y comisión ejecutiva. Ahorita vamos a desarrollar esas 3 figuras. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, aquí es una parte muy interesante. El órgano de gobierno se compone de las 7 sillas del Comité Coordinador, es decir, el Comité Coordinador, que es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, el auditor superior, la secretaria de la Función Pública, el presidente del Tribunal, el fiscal anticorrupción, el presidente del INAI y el integrante del Consejo de la Judicatura Federal tienen 2 cachuchas, una como integrantes del Comité Coordinador para las funciones que ya vimos: emitir recomendaciones, aprobar la política anticorrupción, aprobar los indicadores, aprobar los formatos, pero a su vez tiene la cachucha de órgano de gobierno que funciona como todo órgano de gobierno de una entidad paraestatal. Y además este órgano de gobierno es quien designó al secretario técnico del sistema. Es, por ejemplo, este órgano de gobierno quien aprueba el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, quien aprueba los perfiles de su personal, quien aprueba los sueldos y salarios. Entonces tenemos la figura de las 7 sillas como comité coordinador y la figura de las 7 sillas como órgano de gobierno para toma de decisiones administrativas, al igual que lo tendría cualquier entidad paraestatal, porque no perdamos de vista que la Secretaría Ejecutiva es un órgano descentralizado. El secretario técnico, su designación fue por el voto favorable de 5 de los miembros del órgano de gobierno. Se escogió de una terna aprobada por el Comité de Participación Ciudadana. Tiene los mismos requisitos que para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana y su remoción está limitada. Ya tenemos secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue electo bajo este mecanismo, es decir, el Comité de Participación Ciudadana lanzó una convocatoria, de esa convocatoria sacó una terna y esa terna la sometió a la votación del órgano de gobierno, que son las 7 sillas, para efecto de que se designara al secretario técnico. Entonces ya tenemos secretario técnico en funciones, ya está funcionando la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son las funciones del secretario técnico?
elaborar y presentar ante la Comisión Ejecutiva, que ahorita vamos a ver qué es la Comisión Ejecutiva, la metodología de los indicadores y políticas integrales, evaluaciones sobre el avance y cumplimiento de las políticas integrales, informes del Sistema Nacional Anticorrupción, insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del Comité de Coordinación, va a integrar los sistemas de información que a su vez alimentan la plataforma, va a realizar estudios especializados en la materia y va a actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. La labor del secretario técnico es una labor muy importante porque viene siendo la persona que realiza el trabajo operativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos una comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva la integran el secretario técnico y 4 de los 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana. 4 menos, no son 5 porque el presidente no forma parte de esta comisión ejecutiva. Y no forma parte de esta comisión ejecutiva porque todo lo que se procese en la comisión ejecutiva pasa a aprobación del Comité Coordinador, donde está el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Entonces la comisión ejecutiva, para traducirlo, es una instancia de trabajo donde está el secretario técnico y los 4 ciudadanos, y ahí se determinan o se proponen diversos insumos que son aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta comisión ejecutiva tiene diversas funciones, a las cuales a través del secretario técnico realiza propuestas al Comité Coordinador, y es un poco de lo que hemos venido platicando. Es decir, todo tiene sus instancias de gestación, de materialización y de aprobación. Por ejemplo, esta comisión ejecutiva va a proponer la propuesta o proyecto de políticas públicas, de metodología de indicadores, de informes de las evaluaciones, de bases y principios efectivos de coordinación, del informe anual que contenga el avance de las políticas y programas, y las recomendaciones no vinculantes dirigidas a los entes públicos, las cuales se construyen ahí, pero evidentemente tienen que ser aprobadas por el Comité Coordinador. Volvemos a resaltar la presencia ciudadana en la toma de decisiones medulares del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque en esta comisión ejecutiva, que la forman 4 ciudadanos y el secretario técnico, es donde se gesta todas o gran parte de las propuestas que pasarán a aprobación y discusión de las 7 sillas que forman parte del Comité Coordinador. Entonces, es importante entender esta lógica y esta mecánica porque, repito, el peso social, el peso de la sociedad civil, el peso de los ciudadanos es un peso muy importante en el Sistema Nacional Anticorrupción. Una recomendación, pues la recomendación es que va a ser una parte trascendental de lo que haga el Comité Coordinador, pues se va a gestar, se va a discutir, se va a proponer en la comisión ejecutiva para que a su vez el Comité Coordinador sea quien lo pueda aprobar. Otro componente, que ese no lo vamos a desarrollar ahorita porque es parte de la presentación del licenciado Benjamín Fuentes, va a ser lo del Sistema Nacional de Fiscalización, y entonces pasamos al último componente del Sistema Nacional Anticorrupción, que son los sistemas locales anticorrupción. Van a ser o deben ser las instancias locales de coordinación, integrantes y atribuciones equivalentes al Sistema Nacional Anticorrupción. Acceso a información pública necesaria para el desempeño de sus funciones, atribuciones y procedimientos para dar seguimiento a recomendaciones, informes y políticas, informe público sobre las acciones anticorrupción y designación de integrantes de los comités de participación locales con base en los requisitos y procedimientos aplicables al Comité de Participación Ciudadana. Aquí yo lo único que resaltaría, como todos ustedes saben, el pasado 18 de julio de 2017 se venció el plazo para que las 32 entidades federativas tuvieran establecidos sus sistemas locales anticorrupción. Sabemos que hay unos que sí lo tienen, otros que están en fase D y otros un poco que van más atrasados. Aquí lo importante es que los sistemas locales anticorrupción se hayan hecho o se vayan a realizar a espejo y semejanza del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, el Comité Coordinador de un sistema local anticorrupción debe tener los mismos 7 integrantes que tiene el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La manera como se van a elegir a los 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción debe ser
igual que como se eligieron a los 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, a través de una comisión de selección. Y así se tendrán que ir construyendo los diversos sistemas locales anticorrupción. Sabemos que algunos sistemas locales anticorrupción quisieron ir más allá, otros se quedaron cortos, pero esto a la larga lo que va a traer como consecuencia pues es que se dañe el objetivo central del sistema, que es que haya total integralidad y cohesión entre sus miembros. Porque si alguna entidad federativa le puso un integrante de más, le puso una institución distinta o le puso una instancia diferente, eso ya no va a ser digamos consistente u homogéneo con los demás, y en lugar de traer un fortalecimiento de combate a la corrupción, lo que puede traer aparejado es una debilidad en distintos procesos jurídicos, que al final de cuentas lo que puede traer como consecuencia es alguna impunidad en algún tipo de estos asuntos. Pasemos ahora, ya vimos en esta primera parte de la presentación lo que fue la construcción de las instancias que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, cómo el Sistema Nacional Anticorrupción diseñó distintas instancias que se alimentan de las instituciones y qué funciones tienen cada una de ellas. Es muy importante considerar que independientemente de la función que tiene la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal, el INAI, en el Comité Coordinador, que ya vimos qué funciones tienen, no debe perderse de vista que evidentemente estas instituciones tienen sus funciones sustantivas y adjetivas que la Constitución y la ley les mandata para desempeñar sus atribuciones que cada una tiene conferidas de manera independiente. Un gran cambio que se da con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción o que se da con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 es una transformación del tratamiento de las responsabilidades administrativas. Aquí había una gran discusión, incluso antes a la idea del comisionado anticorrupción que yo les había comentado, desde el sexenio anterior a este, estaba la discusión de quién debía sancionar las responsabilidades administrativas, porque en todo este camino había la percepción de una gran impunidad, es decir, que no había sanciones en materia de responsabilidades administrativas. Y ahí surgieron diversas ideas. Empezó la idea de que la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, no debieran ser quienes aplicaran las sanciones administrativas. Hubo la idea de que podían ser juez y parte, y entonces nació una primera idea de conformarse un tribunal constitucionalmente autónomo que fuera el que aplicara las sanciones. Ese fue un primer, digamos, saque, una primera idea. Esto fue evolucionando, y lo que se llegó y se concretizó con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción en materia de responsabilidades administrativas fueron dos cosas. La primera, crear una instancia diferente a las Contralorías y a la Secretaría de la Función Pública para aplicar sanciones. Y entonces se transformó el anterior Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que mantiene su parte de revisión de la legalidad y se le adiciona la parte de aplicación de sanciones. Pero se le adiciona la parte de aplicación de sanciones en tratándose de faltas administrativas graves. Primer componente. Segundo componente, una discusión muy fuerte de la complejidad y poca viabilidad de que siguieran existiendo leyes locales de responsabilidades, porque las leyes locales de responsabilidades tenían plazos diferentes, de prescripción, sanciones diferentes, catálogos distintos, y entonces se llegó a la idea de hacer una ley general de responsabilidades, que es la que acaba de entrar en vigor el pasado mes de julio de 2017. Ha habido diversos puntos de vista de si habiendo ley general de responsabilidades debe o no de haber leyes locales de responsabilidades. Por lo menos para la Auditoría Superior de la Federación, para la Secretaría de la Función Pública, para la Procuraduría Fiscal Federal, para la CONAGO, el punto de vista que nosotros tenemos es que al haber una ley general de responsabilidades, no debe haber leyes locales de responsabilidades. Sabemos que en diversos estados hay puntos de vista diferentes y se promulgaron leyes locales de responsabilidades. Entonces,
pues iremos viendo sobre la marcha este tema, cómo funciona. Un integrante del Comité de Participación Ciudadana incluso presentó una acción jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este asunto. Entonces ya veremos qué pasa al respecto, ¿no? En este tenor es importante señalar que actualmente existe una distinción a nivel constitucional entre hechos de corrupción y faltas administrativas. Los procedimientos administrativos y penales seguirán siendo autónomos. Hay un catálogo único nacional de faltas administrativas, hay un procedimiento único nacional para la investigación y substanciación y sanción de las faltas administrativas, y hay un catálogo único nacional de sanciones. Esto está en la Ley General de Responsabilidades, que, repito, acaba de entrar en vigor el pasado 19 de julio de 2017. ¿Qué establece esta ley? 10 conductas no graves. Las conductas no graves las continúa sancionando los órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías estatales. Son supuestos que implican una sanción disciplinaria no vinculada con corrupción. Se materializan cuando un servidor público incumple o transgrede sus obligaciones, actos que debe hacer. Ese es el tema de conductas no graves. Pero ahora se adicionó un catálogo de 12 conductas graves. Aquí es importante mencionar que también hubo una gran discusión. Y hablo a título personal, habíamos quienes pensamos que no era conveniente hacer un catálogo de conductas, incluso una tipología, que muchas de ellas, el nombre de la propia conducta de falta administrativa grave coincide con un tipo penal. Había otra corriente que decía que era importante tipificar las conductas de faltas graves y que esto va a traer una mayor contundencia en la aplicación de sanciones. Lo que es un hecho es que en la ley quedaron 12 conductas tipificadas como conductas graves, que son cohecho, peculado, como vemos, algunas idénticas a tipos penales, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato. Estas conductas son conductas graves que, si las comete un servidor público, tienen un tratamiento particular, tendrán que ser procesadas en primer término por las áreas de investigación y substanciación y tendrán que llegar los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que éste, en su caso, aplique la sanción correspondiente. Asimismo, se estableció que servidores públicos de las autoridades investigadoras y substanciadoras, así como resolutoras, pueden incurrir en falta grave cuando simulen conductas no graves durante la investigación de actos que son graves. No inicien el procedimiento de responsabilidad administrativa dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que tengan conocimiento de la comisión de la falta administrativa grave o de particulares. Revelen la identidad de un denunciante anónimo. Tenemos también una tipología de faltas graves o conductas graves, pero cometidas por particulares. Esa es otra característica u otra cualidad de la Ley General de Responsabilidades, que no solamente tipificó y señaló puntualmente las conductas graves en las que incurren los servidores públicos, sino que ahora señaló e identificó conductas graves en las que incurren personas físicas o morales. Y son soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores públicos y faltas de particulares en situación especial. Todas estas son faltas graves cometidas por particulares. Sanciones en faltas no graves, las que conocemos: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación. En faltas administrativas graves, bueno, las mismas, pero evidentemente con mayor severidad. Y en los actos de particulares tenemos sanciones de faltas administrativas graves de personas físicas, sanción económica, inhabilitación temporal e indemnización. Y de personas morales tenemos sanción económica, inhabilitación temporal
indemnización por los daños causados, suspensión de actividades hasta de 3 meses e inclusive la disolución de la sociedad. ¿Qué se buscó con esta Ley General de Responsabilidades? Pues evidentemente el que haya un peso muy fuerte de sanción también a los particulares, porque en un acto de corrupción, sobre todo en tratándose de adquisiciones, obra pública o algún acto de esa naturaleza, pues evidentemente no solamente participan servidores públicos, sino también participan personas físicas o morales de carácter privado. Tenemos ahora un procedimiento único de responsabilidades administrativas, como ya lo habíamos visto. Se tiene que desahogar las faltas graves por las áreas de investigación y substanciación, y tratándose de faltas graves sanciona el tribunal, tratándose de faltas no graves sancionarán los órganos internos de control. A reserva de que en la exposición de las 12 del día el maestro Cristian nos hablará del tema de investigación y substanciación, yo nada más comentaría que lo que busca la ley es que los expedientes lleguen de manera más fortalecida al tribunal. Ahora, como se va a llevar a cabo esta dinámica, y pondré el ejemplo de lo que va a pasar en la Auditoría Superior de la Federación, es que si un área auditora, derivado de la fiscalización que realiza, encuentra alguna irregularidad que a su juicio pudiera calificar como una falta administrativa grave, lo que va a hacer es que ese expediente y esa enunciación de la irregularidad lo va a pasar al área de investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí hago un paréntesis: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes correspondientes establecen que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superior locales como las Contralorías estatales, deberán establecer áreas de investigación y substanciación que sean independientes entre sí. Una vez que pase el expediente de auditoría que contenga una irregularidad que pudiera dar pie a una falta grave, lo mandará al área de investigación. Esta área de investigación evidentemente no tiene vinculación ni jerárquica ni de otro índole con el área auditora. Esta área de investigación va a tener facultades muy robustas, por si fuera el caso, fortalecer el expediente, tales como visitas de verificación, visitas domiciliarias, medidas de apremio, si es el caso de allegarse mayores elementos. Una vez que haga el estudio correspondiente, concluirá el área de investigación su función con la elaboración de un informe de presunta responsabilidad, donde con toda puntualidad se establecerán los hechos, los presuntos responsables, los motivos que se señalan, y pasará al área de substanciación. El área de substanciación es independiente del área de investigación, y esta área de substanciación lo que va a realizar es recibir el expediente, lo va a valorar, si considera que hay elementos va a citar a un mini procedimiento a los presuntos responsables, desahogará una audiencia, completará el expediente y lo mandará en su caso al tribunal para que éste aplique la sanción. En la Auditoría Superior de la Federación estas áreas ya están previstas en el reglamento interior. Evidentemente por los tiempos que tenemos ahorita no están llevando asuntos porque la ley entró en vigor apenas hace 2 meses, y entonces todo lo que corresponda a actos u omisiones que se den posteriores a la entrada en vigor de la ley ya se procesarán así. Todo lo que estamos viendo ahorita de lo que es cuenta pública 2015 y 16 lo seguimos procesando bajo el mecanismo anterior, ¿no? Ya esto evidentemente en la ponencia específica se desarrollará con mayor puntualidad que lo que acabo de comentar. Pasemos a otro bloque importante del Sistema Nacional Anticorrupción, y es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Hay una serie de reformas tanto constitucionales y legales que modifican la manera de trabajo de la auditoría y que la fortalecen. Primer elemento primordial: se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad. Esto se traduce en que la Auditoría Superior de la Federación ahora, adicionalmente a la revisión de cuenta pública, puede llevar a cabo auditorías durante el ejercicio en curso y auditorías sobre actos irregulares cometidos en ejercicios anteriores. Pero esto no es una atribución netamente discrecional, sino esta atribución tiene que llevar a cabo o seguir requisitos. Primer requisito: que existe una denuncia, que esa denuncia nos hable de un presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales o de su desvío, que esa denuncia además se ajuste a alguno de los supuestos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. De esta manera, cumpliéndose estos supuestos, es como se puede activar la función de la Auditoría Superior de la Federación para revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, ya sea durante el ejercicio en curso y respecto de ejercicios fiscales distintos al de la cuenta pública en revisión. Los resultados que deriven de estas auditorías se van a presentar a la Cámara o a la Comisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y las denuncias también se van a presentar
ya sea a la Cámara o a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la Federación. Pero no basta la denuncia, sino además la ley estableció un candado para que esta función sea llevada a cabo con todo el tecnicismo que requiere. Y es que una vez recibida la denuncia, una vez valorada que se ajusta a lo que acabo de comentar, tiene que existir un dictamen técnico jurídico que emite tanto el área auditora como el área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, donde establezca la viabilidad de poder llevar a cabo la revisión. En ese momento se pasa a autorización del auditor superior de la Federación, quien con base en ese dictamen técnico determina que se lleve a cabo este tipo de revisiones y concluyen con un informe a la Cámara de Diputados por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Primer gran cambio en la auditoría, repito, poder llevar a cabo auditorías de ejercicio en curso y anteriores con la eliminación de los principios que acabo de comentar. Segundo gran cambio, hay una mecánica diferente de realizar las auditorías a la cuenta pública en cuanto a los tiempos. Y voy a poner un ejemplo. Anteriormente, por ejemplo, la cuenta pública 2015, yo tenía que esperarme a recibir la cuenta pública, que la recibí, por ejemplo, el 30 de abril de 2016. Y solamente una vez recibida la cuenta pública podía yo iniciar mi proceso de fiscalización. Entonces, para la cuenta pública 2015 que recibí el 30 de abril del 16, iniciaba mi ciclo de fiscalización en mayo de ese año 2016 y presentaba un único informe hasta febrero del 17. Es decir, presentaba el informe de las auditorías 2015 14 meses después de que se había cerrado el ejercicio. Ese fue el caso para 2015. Pero con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y de las reformas constitucionales y legales que modificaron las atribuciones de la auditoría, ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo iniciar mi fiscalización el primer día hábil de enero del año siguiente al que cerró el ejercicio. Entonces, para 2016, a diferencia del 2015, inicié mis auditorías el 2 de enero del 17. No me tuve que esperar hasta recibir la cuenta pública, que la recibí en abril del 17, sino inicié desde enero la revisión de la fiscalización. Anticipé mi inicio de ciclo de fiscalización al primer día hábil del año siguiente en que se cerró el ejercicio. Adicionalmente, se estableció que la auditoría podía solicitar información que requiera durante el ejercicio fiscal en curso para planear las auditorías correspondientes. Y ahora tenemos una mecánica de entregas diferentes de información. Repito, para el 2015 un único informe que entregué 14 meses después de que se cerró el ejercicio. Ahora inicio auditorías el primer día hábil siguiente al cierre del ejercicio. Para 2016 inicié el 2 de enero del 17 y ahora tengo 3 entregas de resultados. La primera que ya hice el 30 de junio, la segunda que voy a hacer el 31 de octubre y la tercera el 20 de febrero del 18. Entonces, para 2016, que inicié mis auditorías en enero, ya presenté un paquete de informes en el mes de junio y estoy por presentar otro paquete de informes en el mes de octubre. Se está anticipando la entrega de los resultados, lo que va a permitir que haya una anticipación en el conocimiento de estos y permita tomar decisiones presupuestales y decisiones de política pública. ¿Qué presentamos? Informes individuales de auditoría, repito, en 3 fechas, último de junio, último de octubre y 20 de febrero. Además, el 20 de febrero voy a presentar un informe general ejecutivo que me englobe toda la fiscalización de la cuenta pública 2016. Segundo gran cambio en la auditoría superior. Entonces, primero, lo de eliminar los principios para poder entrar en el ejercicio en curso anteriores. Segundo, me cambia las fechas del ciclo de mi fiscalización. Tercero, hay un nuevo mecanismo de emisión de acciones. Antes, por ejemplo, y este tema lo conocen ustedes muy bien, para emitir un pliego de observaciones, es el caso de 2015, presentaba mis resultados en febrero y me daban 160 días hábiles para notificar los pliegos de observaciones.
Es el caso que los pliegos 2015 los estoy notificando ahorita y se me vence el plazo en octubre, que corren mis 160 días hábiles. Para el caso 2016 cambió esa mecánica. Y ahora, con la presentación del informe individual de auditoría, pongo los ejemplos del 30 de junio, el 30 de junio hice entrega de un paquete de informes individuales, ahí vienen mencionados los pliegos de observaciones enunciados de manera muy sencilla, y tengo yo 10 días hábiles para notificar estos informes individuales a los entes auditados. Es decir, del 30 de junio que hice mi primera entrega, corren 10 días hábiles y yo debo notificar los informes individuales de auditoría a los entes auditados. Con la sola notificación del informe individual de auditoría, implícitamente queda notificado el pliego de observaciones. Entonces ya no es la mecánica de esperar 160 días y todo lo que conllevaba para ello. Entonces hay una nueva mecánica de emisión de acciones, y el segundo cambio en emisión de acciones importante es que ahora tenemos la figura de las recomendaciones acordadas. Yo notifico una recomendación, pero esa notificación que estoy notificando existe la mecánica previa de poder acordarla con el ente auditado. Es decir, esa recomendación lo que se busca es que cuando ya la estoy anunciando y notificando, ya me puse de acuerdo con el ente auditado está de acuerdo con esa recomendación y ya estamos de acuerdo incluso cómo la van a atender. Esto va a asegurar la eficiencia de las recomendaciones y que no se emitan a lo mejor recomendaciones que muchas veces son inviables. Siguiente cambio para la Auditoría Superior de la Federación: ampliación de las materias objeto de fiscalización. Ahora, de manera puntual, se estableció que la Auditoría Superior de la Federación puede auditar la deuda pública. La auditoría puede fiscalizar el destino y ejecución de los recursos provenientes de deuda pública de las entidades federativas y municipios que esté garantizada por la Federación. También la auditoría, con la entrada en vigor de la Ley General de Disciplina Financiera, va a fiscalizar que se observen las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras obligaciones, el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos. Por lo que corresponde a gasto federalizado, continúa auditando los recursos federales de manera directa que administran o ejercen las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, pero ahora un cambio trascendental: se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice las participaciones de manera directa o de manera coordinada con las auditorías superiores estatales. Para eso se firmaron ya los convenios respectivos y estamos en ese proceso actualmente. En las participaciones federales, ¿qué se revisa? La aplicación de fórmulas de distribución, la oportunidad en la administración de los recursos, el ejercicio que se lleve de estas conforme a las disposiciones locales y aplicables, financiamientos y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos y la deuda de las entidades federativas garantizadas con participaciones. Asimismo, en las participaciones se estableció lo que ya había yo dicho, que las puede llevar de manera directa o a través de mecanismos de coordinación. Para ello se emitieron unos lineamientos en el mes de enero que tendrán por objeto homologar y hacer eficiente y eficaz la fiscalización. Se debe velar en todo momento por una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente y con perspectiva. Y una peculiaridad que viene en la ley es que la auditoría podrá llevar a cabo de manera directa las auditorías cuando las entidades de fiscalización superior locales hayan solventado sin sustento observaciones durante 2 años consecutivos. Esta es una parte muy peculiar de la ley, porque lo que está señalando es que aunque haya auditado una entidad de fiscalización superior local participaciones, si se da esa característica, la auditoría puede entrar de manera directa a volverlo a auditar. La auditoría informará de los resultados del desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales a la Cámara de Diputados. El otro cambio, ya no me detengo, lo de investigación y substanciación que ya comentamos, y esas son el paquete de reformas de manera muy apretada que dan un cambio en el fortalecimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. Por último, de manera muy breve, la implementación de la reforma anticorrupción en las entidades federativas. Lo que ya decíamos, tenían una fecha para su armonización que era el 19 de julio de 2017. Ojo, todo debe estar alineado a la Constitución Federal y a las leyes generales correspondientes. Debe tener los requisitos mínimos que establece, con todas las características que aquí vemos, con las diversas autoridades que ya hemos comentado.
pues sus órganos deben tener la misma integración que lo tienen a nivel federal, como ya también lo comenté, por eso ya no me detengo en estas láminas, donde va a tener que tener un tribunal de justicia administrativa para aplicar las sanciones de responsabilidades administrativas graves, y una fiscalía anticorrupción. También se deben crear las fiscalías estatales anticorrupción, ¿no? Con eso, de manera muy apretada, es una visión de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, de lo que es el fortalecimiento de atribuciones de la Auditoría Superior, y yo creo que pues podemos abrir un espacio, si así lo desean ustedes, de algunas preguntas y respuestas, si así lo quieren, y empezamos, por favor, por allá. Si nos dicen su nombre y de dónde vienen, pues para que todos los identifiquemos. Buenos días. Buenos días, soy la licenciada Edna Enciso, director de Fiscalización Jurídica de Querétaro. Ahorita lo que explicaba el licenciado es que tiene una ley vigente de fiscalización superior y una abrogada, pero con una aplicación transitoria en tanto cuanto usted concluya los procedimientos iniciados con la anterior. Ahora bien, el 25 de agosto de 2017, la Corte publica una jurisprudencia en donde se señala que efectivamente los procedimientos de sanciones, cuando la fiscalización se inicia con la ley de fiscalización anterior, concluirán con esta ley o las disposiciones anteriores. Ahora bien, el Estado de Querétaro, al igual que otras pocas entidades, no tenemos la particularidad que tiene la Auditoría Superior de la Federación, que tiene los dos procedimientos, el de fiscalización-sanción, sino únicamente la fiscalización superior en el Estado de Querétaro. Nosotros, si bien es cierto, iniciamos la fiscalización superior con una ley anterior, no tenemos esa dualidad de que sea supuesto de procedibilidad del de responsabilidades la fiscalización superior. En ese entendido, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál ley de responsabilidades deberíamos aplicar? Toda vez de que, no obstante, está esta publicación de la jurisprudencia que le comento, también está la de retroactividad de leyes procesales, no existe por regla general en disposiciones procesales. Una pregunta, ¿ustedes tienen ley estatal de responsabilidades? Sí, sí tenemos ley estatal de responsabilidades, pero en la fiscalización superior, como le comentaba, solamente tenemos la etapa de fiscalización y no la de fiscalización sanción, y que sea supuesto de procedibilidad la fiscalización para un procedimiento de responsabilidad. Lo que es muy claro, por ejemplo, es que la Ley General de Responsabilidad, ¿y qué ejercicio están auditando ahorita? 2016. Vamos al ejercicio 2016. La Ley General de Responsabilidades no la puedo aplicar por ningún motivo, porque la Ley General de Responsabilidades, al entrar en vigor el 19 de julio del 17, pues ahí es cuando nace la posibilidad de que se haga una falta grave. Es decir, si yo cometí una falta en el 2016, no me pueden aplicar la Ley General de Responsabilidades que nace en el 17, diciendo que una conducta que yo cometí la van a ajustar a esa tipología y me va a sancionar el tribunal, porque ahí sí habría una aplicación retroactiva, incluso en perjuicio de los propios ciudadanos. Aquí ustedes tienen un problema por lo que usted dice, porque entiendo que en su ley de fiscalización lo que me dice es que no tienen la parte de sanción. Le voy a decir lo que hacemos nosotros y qué pienso que debían hacer ustedes. Bueno, nosotros es claro que para todo lo que es 2015 y anteriores, nosotros, fiscalizamos con la ley anterior, lo que es la ley de fiscalización anterior a esta que se publicó, y además vamos a continuar llevando los procedimientos resarcitorios que nos establecía esa ley. Primero, porque como bien usted dice, pues estamos llevando a cabo tanto la fiscalización como la sanción en base a la ley anterior. Segundo, porque nosotros no podríamos aplicar la Ley General de Responsabilidades porque no estaba en vigor en el momento en que se cometieron los hechos que en su caso van a constituir una responsabilidad resarcitoria. Es decir, yo no podría por actos del 2015 e incluso ahorita vamos a entrar al 2016, dejar de llevar a cabo mi procedimiento de responsabilidad resarcitoria, porque yo no podría aplicarle una ley general que no estaba en vigor cuando se cometió la acción u omisión. Nosotros incluso tenemos el criterio que para los actos de cuenta pública 2016, que ya estoy aplicando la nueva ley para fiscalizar,
voy a aplicar la anterior ley para llevar a cabo el fincamiento de responsabilidad resarcitoria por esto mismo que le comento. Porque yo no puedo aplicarle una ley a alguien por un acto que cometió cuando esa ley no había entrado en vigor. Es decir, la Ley General de Responsabilidades, desde nuestra perspectiva, desde nuestra interpretación, va a calificar cualquier acto u omisión que se haya llevado a cabo después de que haya entrado en vigor la ley correspondiente. Entonces, yo que en Querétaro es un tema muy interesante, pero pues yo aquí creo que ustedes tendrían que aplicar en materia de responsabilidad la ley que estaba en vigor cuando se cometió el acto u omisión correspondiente. Pero además creo que con la dinámica que existe del sistema anticorrupción, de los sistemas locales anticorrupción, algo que es muy importante es que ya las diversas entidades que se abocan a esto, como puede ser la Auditoría del Estado, la Contraloría Estatal, el tribunal que es el que va a sancionar, pues forman parte de un comité coordinador. Entonces yo creo que son de los temas pues, que deben platicar entre las diversas instancias para ver los criterios que pueden ser viables para tal efecto, y es lo que estamos haciendo nosotros en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, nosotros no vamos a mandar un expediente al tribunal si antes no nos pusimos de acuerdo con el tribunal cómo quiere el expediente, porque es muy costoso el riesgo de que empiece a haber acciones fallidas con toda la problemática legal que esto conlleva, de la ambigüedad de las leyes, de la poca claridad de los transitorios, de los espacios vacíos que hay entre los diversos ordenamientos. Entonces, aquí lo que se debe entender muy bien es que la óptica y la mecánica ya cambió de trabajo y ahora todos están en un mismo lado, en un mismo espacio, que es el Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador. Entonces tiene que haber acuerdos de colaboración y acuerdos de homogenización de criterios, de mecánicas de trabajo entre Auditoría Superior Estatal, Contraloría Estatal, Tribunal y en su caso Fiscalía Anticorrupción. Es lo que nosotros a nivel federal estamos haciendo, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. De la presentación de declaración patrimonial y fiscal, en la miscelánea fiscal en este año señaló que los servidores, bueno, las personas que tengan un solo patrón están exentas de presentar declaración fiscal. ¿Cuál es el criterio en ese sentido para la declaración fiscal? Entonces, para el mayo siguiente. No lo hay todavía. Ahorita lo que tienen que hacer es, pues, el que esté en ese supuesto y cumple lo que dice la ley está cumplido. Lo que está en proceso de construcción en el Sistema Nacional Anticorrupción es la mecánica, los formatos, la obligación, los criterios, los parámetros, las directrices de cómo vamos a tener que presentar nuestras declaraciones patrimonial, fiscal de interés. Por ejemplo, nosotros en el mes de mayo presentamos nuestra declaración como la hemos venido presentando todos los años de modificación patrimonial, sin ninguna adición diversa o ninguna obligación diferente a la que se tiene, porque apenas está en construcción los formatos, las directrices y la mecánica de cómo van a ser en su momento las declaraciones patrimoniales a presentarse con posterioridad. Ahorita cada quien debe actuar conforme ha venido actuando en temas de modificación patrimonial. No sé si hay alguna otra pregunta por acá. Sí, buenos días. Ernesto Victoria, del Estado de México. En relación a las entidades locales, se presentaba ahí un punto de acceso a la información. Particularmente en el OSFEN hemos venido planteando la situación, quisiéramos saber su opinión, de si tendremos acceso a la información bancaria, las entidades locales. Esto desde luego vinculado con la posibilidad de construir áreas que hagan auditoría forense y poder ver los asuntos importantes que son los movimientos financieros. Ahí nosotros nos hemos visto limitados porque generalmente los bancos no nos dan respuesta. ¿Cuál es su opinión, licenciado? Bueno, voy a decir lo que hacemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, tenemos contundentemente en nuestra ley que tenemos nosotros a todo tipo de información. Eso lo hemos tenido muchos años, confidencial, reservada, que se encuentre incluso en secreto, siempre y cuando mantengamos esa reserva y esté acreditado
que está vinculado con funciones de fiscalización. Nosotros todo tipo de información bancaria lo obtenemos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por esto tenemos 10 años, o sea, no conozco cómo esté la regulación en el Estado de México. Nosotros desde la ley anterior tenemos un punto específico en nuestra ley que dice: la Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a todo tipo de información, no obstante que ésta se encuentre bajo reserva, confidencial, incluso dice secreto, siempre y cuando mantenga la reserva de dicha información y siempre y cuando esté vinculada con los trabajos de fiscalización. Entonces nosotros la información bancaria la obtenemos no del banco, la obtenemos vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tenemos acceso a todo tipo de cuentas bancarias, tanto de cuentas institucionales, estatales, como cuentas en su caso de personas físicas o morales, con los candados que las propias leyes nos disponen. Ahora bien, en tratándose de las áreas de investigación, me voy al área de investigación, que es está regulada en una ley general. O sea, el área de investigación está establecida que el área de investigación, tanto la Auditoría Superior, la Función Pública, la entidad estatal y la Contraloría Estatal deben tener un área de investigación y un área de substanciación. Y luego la parte medular de las funciones de investigación están reguladas en la Ley General de Responsabilidades. Entonces, las funciones que tiene el área de investigación ahí reguladas le aplican a usted, me aplican a mí, le aplican a todos. Ahí vienen funciones muy robustas de acceso a información y de acciones de visita y verificación, incluso medidas de apremio contundentes. Así a bote pronto yo creo que si en su ley específica no tienen alguna atribución como la que les comento tiene la Auditoría Superior de la Federación, a las atribuciones que están contenidas en la Ley General de Responsabilidades para las áreas de investigación, de ahí podrían jalar una atribución de esta naturaleza para poder tener acceso a la información que usted comenta. ¿Al contrario? Octavio Acedo, de Sinaloa. A ver, me voy a los procedimientos resarcitorios. En una muy reciente reforma a la ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, que no entra en vigor todavía, está por ser publicada, se eliminó el procedimiento resarcitorio. La pregunta es si… No sé si usted tenga la respuesta o que me pudiera responder. Si en otros estados se ha eliminado el procedimiento resarcitorio y en su caso, ¿qué solución se le va a dar cuando la tradición establecía este procedimiento? Fíjese que de otros estados no conozco, pero el de la auditoría sí. En la nueva ley de fiscalización, que es la que nos aplica ahorita, también se eliminó todo el capítulo del procedimiento resarcitorio. En el entendido que hacia adelante, pues nosotros ya no vamos a llevar procedimiento resarcitorio porque lo que sea un daño patrimonial se considera falta grave y lo va a sancionar el tribunal. Pero nosotros, soportado en el transitorio de la Ley General de Responsabilidades y en algún otro transitorio por ahí de nuestra propia ley, le damos vida a la parte procedimental de la ley anterior en cuanto a los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria. De ahí que la Auditoría Superior de la Federación, por lo que corresponde a las cuentas públicas 2015 y anteriores, e incluso la 2016 y parte de la 17, de actos o omisiones anteriores a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades, a través del transitorio vamos a revivir o a tener vivo el procedimiento resarcitorio que está en nuestra anterior ley. En nuestra ley vigente ya no existe. Entonces es un caso más o menos similar al que ustedes tienen. Si todavía están en algún proceso de detalle de las leyes, lo desconozco, pues nada más en el transitorio precísenlo muy bien, si es que todavía se puede, si no, se van al transitorio de la Ley General de Responsabilidades y de ahí pueden más o menos retomar esa parte, ¿no? Digo, todo esto evidentemente pues se va a ir viendo sobre la marcha las diversas complejidades que se van a tener, como ya lo comentaba la compañera de Querétaro, pues por los vacíos legales, siempre que hay leyes nuevas, siempre que hay mecanismos nuevos, pues viene una serie de ajustes que poco a poco se tendrán que ir llevando a cabo y en su caso pues los tribunales también jugarán un papel muy importante al ir normando los diversos criterios que den soporte y fortaleza jurídico a los temas, ¿no? No sé si existe alguna otra pregunta. Acá tenemos, acá abajo. Sí, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nicolás Jaén Ramírez, de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Licenciado, ya mencionaba dentro de las facultades o atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, el poder llevar a cabo o iniciar a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, bueno, los trabajos del proceso. Ahí la pregunta es únicamente en cuanto a qué refiere la disposición legal, sin perjuicio de las observaciones o recomendaciones que en su caso deberían referirse a la información presentada en la cuenta pública. La pregunta es, ¿pueden llevar entonces a cabo las observaciones o recomendaciones acordadas como refería antes de que le presenten la cuenta pública o posterior a que le presenten la cuenta pública? La lógica y la mecánica que tenemos evidentemente es que la interpretación o la motivación que dio pie a esta reforma es que la auditoría pudiera adelantar los tiempos de la fiscalización, es decir, iniciamos en enero todo el proceso de fiscalización. Se supone en términos formales, aunque no materiales, que se tiene que esperar a recibir la cuenta pública para, digamos, tener la comprobación o el fortalecimiento pleno de lo que revisé. Pues es lo que se consolidó en la cuenta pública. Entonces lo ideal es que las recomendaciones sean acordadas posteriores a recibir la cuenta pública. Lo ideal es que yo cierre las auditorías, en su caso, una vez que recibí la cuenta pública, porque además mi primer reporte o mi primer bloque de informes que voy a presentar es el 30 de junio. Entonces, en una estricta formalidad, inicio mi auditoría, vamos a suponer el 2 de enero, voy avanzando con mis trabajos, el 30 de abril recibo la cuenta pública y el 2 de mayo podré yo estar acordando las acciones, cerrando las auditorías o darle cierta formalidad para no desligarme. Lo que no puedo hacer es desligarme de la presentación de cuenta pública, ¿no? A lo mejor ya las avancé previamente y recibo la cuenta pública y fortalezco con un acta o algo diciendo que una vez recibida la cuenta pública se mantiene la recomendación acordada, alguna cuestión, pero sí debo ligarlo, porque si ustedes observan en nuestra ley, por lo menos, sí varias menciones evidentemente están ligadas a recibir la cuenta pública correspondiente, ¿no? Entonces son como dos parámetros ahí que se tienen que cuidar, pero evidentemente hay un avance muy importante previo a recibir la cuenta pública y además en los hechos materiales, no formales. Todos sabemos que la información cuando se recibe la cuenta pública es la misma que ya empecé yo a revisar desde enero, ¿no? Adelante. Sí, buenos días. José Gil Reséndiz, del Auditorio Superior de Querétaro. Una reflexión y pedir tu punto de vista, licenciado. En la parte de materia criminal, los delitos, la tipología que se estableció es exactamente igual, como bien lo apuntabas, en materia de delitos graves. Cuando se inicien los procedimientos de manera dual, ¿a qué se va a atender? Al privilegio del tema criminal, porque es más causa de interés social que se sancione. ¿Vas a suspender el procedimiento administrativo? O cuando existan controversias o resoluciones diferentes en esta materia, le vamos a dar oportunidad a los abogados defensores que tramiten chicanas procesales en el tema. Quisiera saber tu punto de vista en esa parte, licenciado. Es un tema muy interesante, ahí omití comentar algo. La única parte que no ha entrado en vigor de las famosas 7 leyes que soportan el Sistema Nacional Anticorrupción es los delitos de corrupción que están en el Código Penal Federal, porque ahí están condicionados a que haya fiscal anticorrupción. Entonces esa parte todavía no entra en vigor, no lo había yo comentado, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante el que planteas, porque pues va a haber esa disyuntiva en su momento. Respuesta ahorita no la tenemos. Yo creo que aquí, como comentaba yo, como parte del comité coordinador, en su momento se tendrá que llegar a mecánicas de trabajo similares, incluso entre función pública, auditoría, auditorías locales, contralorías, pues para tomar los mismos criterios cuando se presenten casos como el que tú planteas. Y además esto inmerso en lo que viene en nuestra próxima plática, donde hay un nuevo sistema penal acusatorio, que lo que se busca es privilegiar los acuerdos, evitar que se llegue a las etapas subsecuentes. Entonces yo creo que todo ese es un paquete que se tendrá que ir analizando con mucho cuidado. A bote pronto yo te diría que pues un poco se hará lo que hacemos ahorita,
nosotros ahorita encontramos una irregularidad y parte la llevo yo en el resarcitorio, parte la mando yo a la Contraloría y parte se la mando yo a la Procuraduría General de la República, ¿no? Porque aunque la tipología es idéntica, pues entendemos que una es administrativa y otra es penal, ¿no? Se tendrá que ir viendo sobre la marcha. Sobre todo aquí lo que es muy importante, lo resalto, es pues qué piensan la parte a quien se lo voy a mandar, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante saber en su momento, tanto el tribunal y la fiscalía, cuando se presenten estos casos, ellos qué perspectiva o qué criterio van a tener, porque va a ser muy delicado, muy riesgoso dar pasos en falso. O sea, algo que nosotros, por ejemplo, queremos resaltar mucho es que en algún momento, en un escenario ideal, los expedientes que construya la auditoría y la función pública deben ser idénticos. O sea, más o menos con los mismos requisitos, los mismos documentos, porque va a ser muy igual las auditorías y las contralorías. El costo va a ser muy alto si una instancia manda expedientes a ojos de alguien muy buenos y la otra malos o muy diversos, porque entonces esta idea de sistema va a empezar a coger, o que diga el tribunal, no, pues los dos expedientes están mal, los dos. Entonces, por eso es importante, y es una labor que está haciendo el señor Auditor Superior de la Federación, es tratar de en este tránsito que estamos viviendo ahorita, donde el tribunal pues todavía no están los magistrados, apenas se va a conformar la tercera sección, no tenemos ahorita nosotros por lo menos asuntos de esas características por los tiempos en que entró en vigor la ley, pues sí tengamos por lo menos alguna directriz, algunos criterios que permitan tener los elementos mínimos como el tribunal espera que lleguen los expedientes. Y en materia penal estamos haciendo lo mismo, incluso actualmente estamos en semanas próximas, ya firmamos un convenio marco con la PGR, estamos por firmar unos anexos técnicos, donde va a haber ya elementos mínimos, pero puntuales y claros, que deben contener nuestros expedientes para podérselos mandar. Y esto nos va a dar un aseguramiento de que no haya esa dualidad de visiones, donde alguien diga, no, yo te lo mandé completo, no, pues me faltó esto. Entonces yo creo que se tiene que ir construyendo sobre la marcha y bueno, pues va a haber 1000 circunstancias que poco a poco vayamos viendo, como la que comentas, que es muy interesante, y que pues las respuestas las vamos a ir teniendo sobre la marcha. Y como decía yo, pues algunas veces a lo mejor haremos un saque y vendrá un criterio, una resolución que nos haga ver que no era por ahí, y entonces tomamos el camino adecuado, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta. Acá nuestros amigos de Puebla. No, allá arriba hay otra pregunta. Hola, buen día. Homero Ancheita de Puebla. Una pregunta. Mencionaba del informe técnico jurídico que previa denuncia se emitiría para determinar si procede o no pues la revisión de ejercicios anteriores, ¿no? En el caso de que el dictamen técnico jurídico concluya que no procede, ese informe ya no no se autoriza por el auditor, pero la pregunta en concreto es si lo va a comunicar el resultado, en este caso la investigadora, o tendría que ser el auditor superior. En este caso el mecanismo es el siguiente: recibimos una denuncia de cualquiera, de un particular o de quien sea, diciendo auditoría superior, invento el caso, quiero que revises del ejercicio en curso, en 2017, X hecho, ¿no? Llega esa denuncia, se procesa por el área auditora y por el área jurídica para elaborar el dictamen técnico jurídico, y se llega a la conclusión, sigo con el supuesto inventado, de que no hay recursos públicos y que además, bueno, pues es el hecho principal, que no hay recursos públicos, ¿no? Entonces ahí contundentemente es un dictamen de no procedibilidad de la denuncia. Entonces este dictamen técnico jurídico concluye en que no procede a hacer la revisión del ejercicio 2017 de tal concepto, en virtud de que no hay indicios o elementos de que se manejen recursos públicos federales. Con ese dictamen se cierra el asunto. Por ejemplo, ese dictamen ya no pasa al auditor superior para la no autorización. Ahí se mata el tema. Tiene que haber un comunicado, que aquí hay un área encargada de eso, que no es ni el área que dictamina ni el auditor superior. Tenemos un área que es la que se vincula con peticiones de terceros, donde le va a comunicar en su momento al peticionario que no procede su petición, y punto. Independientemente de eso, en alguno de los informes que se rinden a la Cámara, la auditoría tiene la obligación de informar sobre las denuncias recibidas, y ahí vendrá en un cuadro, pues no procedió
al respecto, ¿no? Entonces, que es importante que cuando esté el dictamen de no procedibilidad ya no se sigue al siguiente tramo, que sería el del auditor superior, porque pues no procedió y el auditor le corresponde autorizar. Entonces aquí no es el caso, y en su momento un área, la que se determine, pues informa en un oficio pues, muy sencillo al peticionario de que no procedió su petición. Buenos días. Tere Medina, Auditoría de Entidad de Supervisión de Querétaro. Licenciado, una pregunta de auditoría. Muchas veces nosotros hemos llegado y en cuanto a nuestro programa de fiscalización nos encontramos con que ya entraron y también traen en su programa a revisión, por ejemplo, ciertas obras, tanto la Auditoría Superior de la Federación o incluso Secretaría de la Función Pública. Mi pregunta es, ¿en qué momento, en relación con el Sistema Nacional de Fiscalización, quién se debe de inhibir, si es que se deben de inhibir? ¿En qué momento nosotros avisamos a Auditoría Superior de un hallazgo? En el tema de participaciones, no sé si lo aclaré, nosotros hemos tenido esos problemas. A lo mejor suena hasta absurdo, ¿verdad? Pero yo digo, pues si yo llegué primero, auditoría local, pues ¿por qué no se hace la Auditoría Superior, no? O Secretaría de Función Pública. Pues eso me queda claro que no va a pasar. Pero ¿en qué momento nos podemos, o sea, quién se inhibe? Y si fuera el caso, ¿verdad? ¿En qué momento damos comunicado a Auditoría Superior del hallazgo? Y si, por ejemplo, yo entro en participaciones FISP y veo que ya están, por Auditoría Superior, auditando una obra, yo puedo auditar otros rubros de la misma participación, o solamente, o sea, en la misma obra, pues, o ya porque está Auditoría Superior de la Federación, FISP, tal obra, pues ya veo eso y me salgo, o sea, ya no entro, pues. ¿Qué es lo que están haciendo? Incluso pues las demás entidades, ¿no? A mí me queda así mucha duda y a veces traemos ahí una pues hasta casi pelea con los auditores de los expedientes, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, ¿qué debe pasar? Esto no debiera pasar. O sea, con el Sistema Nacional de Fiscalización, lo ideal y lo que se busca hacia adelante es precisamente el que no haya duplicidad de revisiones. O sea, en el mundo ideal lo que se busca es que, y esto bueno, pues está en concretización evidentemente, es que debemos aspirar a que no haya duplicidad tanto en lo que pueda hacer la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública o las entidades de fiscalización superior locales, porque el riesgo que se corre es que una cuestión que sea auditada por dos instancias pues se lleguen a conclusiones diferentes, ¿no? Sí que ha pasado en los estados es que no necesariamente se da lo que usted comenta de que la que se sale es la entidad local y entra la Auditoría Superior de la Función Pública. La verdad lo que se da es que pues se tienen que poner de acuerdo para ver quién continúa esa revisión, porque no se deben de duplicar los esfuerzos, aunque en términos formales y legales pues, no habría impedimento para que pues revisara cada quien lo que quisiera revisar, en términos, digo, estrictamente legales, pero con la entrada del Sistema Nacional de Fiscalización, precisamente eso es lo que se busca evitar. Se busca, primero que nada, eficientar el trabajo para que no se dupliquen las revisiones. Segundo, que todo se audite bajo las mismas normas de auditoría, y bueno, y todo lo que en un momento más explicará el licenciado Benjamín Fuentes. Yo aquí lo que sugeriría es que si hay un ejemplo concreto de eso, pues al ratito en la tarde nos van a hacer favor de acompañar la gente de gasto federalizado. Aquí ya tenemos un director general, el licenciado José María de la Torre, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Él seguramente toma nota, y si tenemos un ejemplo concreto, pues lo platicamos en la tardecita y vemos qué asunto es y llegar a una mecánica de solución, ¿no? Pero le repito, en el escenario ideal, y es el objetivo final del Sistema Nacional de Fiscalización, es que estas situaciones no deben pasar, y que por igual es la valía tanto de la Auditoría Superior, de la Función Pública y de la entidad de fiscalización local o la Contraloría Estatal. Es decir, no porque una sea federal debe tener como llevar mano, no, sino lo que debe haber y se debe privilegiar es el acuerdo
de funciones y de condiciones, ¿no? Tan es así que en la mayor parte de la revisión de participaciones que estamos haciendo nosotros, si bien tenemos la función directa, lo hacemos coordinadamente, evidentemente, con ustedes. Entonces, lo que se debe buscar aquí en un ejemplo concreto de estos es no solo por funciones, sino por las diversas características que engloben lo que se está revisando, ¿quién sería más conveniente que lo revisara? Y ahí deben partir los acuerdos y la coordinación que se debe de tener. Pues sí, sí. Bueno, sí. Buenos días a todos. Raúl Noguera, del estado de Guerrero. Una pregunta muy concreta. Nosotros estamos en nuestra ley, la 1028, se contempla aún todavía la cuestión del resarcitorio, lo cual va a desaparecer a partir del mes de enero que entra en vigor la nueva ley. Mi pregunta es, ¿tiene claro la autoridad superior el papel que se va a jugar ante el tribunal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sustanciadores? ¿Coadyuvantes? ¿Cuál es el papel real que vamos a jugar posteriormente ya a la desaparición del proceso resarcitorio? El papel que van a jugar ya una vez desaparecido el procedimiento resarcitorio va a ser un papel triple, ¿no? El primer tramo, pues el tramo de las áreas auditoras de las revisiones que hagan. El segundo tramo, el tramo de la autoridad investigadora, que fortalezca en su caso esa revisión desde una perspectiva jurídica para hacer un informe de presunta responsabilidad, y el área substanciadora de completar la integración del expediente llevando a cabo una mini audiencia con los presuntos responsables. Y en su momento, pues lo que va a generar es y lo que se busca que sea el papel tanto de la Auditoría Superior, la Función Pública, las entidades locales y las Contralorías estatales, es que estas áreas de investigación y substanciación, que repito, debemos aspirar a que trabajen tomando en cuenta las diferencias que puede existir por condiciones de trabajo, por una serie de cosas, lo más homogéneo que se puedan. Lo que se busca es que los expedientes que ustedes le pongan en conocimiento al tribunal sean los expedientes de manera más clara y completa, para que la efectividad de sanciones que se tengan sea mayor a la que se ha venido teniendo. Pero en estricto sentido ustedes no se vuelven estrictamente coadyuvantes del tribunal. Ustedes lo que tienen que hacer es poner un expediente robusto y sólido al tribunal para que éste pueda sancionar. Lo que se debe buscar también es un tema de depuración, es decir, debemos todos aspirar a poder que lo que enviemos al tribunal sea efectivamente lo que tiene que llegar al tribunal y efectivamente lo que tenga los elementos para que esto pueda ser sancionado. Yo creo que aquí también tendrá que venir una perspectiva, ya porque esto ya está sufriendo un cambio, está sufriendo una orientación donde el peso jurídico que se le está dando a la actuación de los órganos de fiscalización cada día va a ser más alto, y entonces nosotros mismos tenemos que cuidar que lo que llegue al tribunal sea lo que estrictamente, suena muy obvio lo que voy a decir, pero sea estrictamente lo que tiene que llegar. Muchas veces, y todos lo sabemos, pasa en todos lados, tenemos muchos asuntos que a lo mejor desde una perspectiva pudiera pensarse que son irregularidades que pueden materializarse en sanciones, pero que si uno los desmenuza desde el punto de vista jurídico no se tienen todos los elementos para que pueda haber una sanción. Entonces, estas áreas de investigación y substanciación lo que van a tener que hacer es tratar que la irregularidad, que desde el punto de vista auditor es una irregularidad y da pie a una sanción, pues si en caso de que falte completar algunas cuestiones, el área de investigación lo tendrá que hacer y tendrá que apuntarlo de manera muy clara en el informe de presunta responsabilidad, y el área de substanciación tendrá que hacer su papel para que llegue un expediente lo más robusto que se pueda al tribunal. Y ahí reitero yo, es muy importante que previo a que inicie toda esta mecánica de trabajo, la coordinación con el tribunal para que más o menos se tengan criterios específicos, criterios muy concretos de qué se debe presentar ante el Tribunal Federal de Justicia, porque el mensaje que debemos cuidar es que en unos años
en un mediano o corto plazo, pues imagínense ustedes que muchos de los expedientes que estamos mandando bajo esta nueva figura pues continúan sin que haya sanciones contundentes. Pues la sociedad, ¿qué va a decir? Pues el sistema en esa parte no sirvió, porque además la sociedad mide pues, erróneamente la efectividad de las políticas de combate a la corrupción, la mide en el último tramo con la efectividad de las sanciones, ¿no? Y hay otras partes que se deben ir cuidando en la materia, ¿no? Pues si no hubiera más preguntas y si así no les parece inconveniente, pues si quieren, antes de que pasemos a la siguiente ponencia, pues damos un receso de 10 minutos. Entonces, 11:15, si quieren nos vemos aquí 10:55, ya para tener la siguiente ponencia que se refiere al sistema penal acusatorio. Muchas gracias.